vámonos ya con nuestra primera entrevista. Le decía que Citibanamex dio a conocer los resultados de la encuesta de su grupo financiero del banco y ven un mejor escenario para la economía de México. Se espera un crecimiento de 3.9% en este 2021. Agradecemos a Adrián de la Garza, el director de estudios económicos de Citibanamex, que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenas tardes. Darío, Rogelio, muy buenas tardes. Saludos a ti el auditorio. Gracias, Adrián. ¿Cuáles son los factores que están ustedes observando en Citibanamex que pues llevarían a este mejor escenario, a este crecimiento de 3.9% para el presente año, que es un dato interesante, ¿no? Sí, es interesante. Mira, hace varias semanas actualizamos nosotros nuestro pronóstico de crecimiento para la economía mexicana a 4.2%, desde un 3.3% que teníamos antes. Esto obedecía principalmente a dos factores. Uno tenía que ver con los datos del cuarto trimestre de 2020 del PIB, cuando se dieron a conocer, que fueron un poco mejor que lo que anticipábamos nosotros. Y aún con los efectos desfavorables de la pandemia y lo que esto implica para el crecimiento económico, pensábamos que había un efecto arrastre que iba a ser positivo para la economía mexicana, pensando simplemente en la contracción muy fuerte que se dio el año pasado. Pues hay un efecto estadístico de, estimamos, 3.5%, sí, en las tasas de crecimiento anual, sí pensamos que va a haber un crecimiento cualquiera que este sea. El segundo factor tiene que ver con la recuperación tan rápida que estamos viendo en Estados Unidos. La progresión de las vacunas es impresionante cómo está avanzando en aquel país y estamos viendo indicadores económicos, por ejemplo, en la industria manufacturera, etcétera, que vienen progresando también favorablemente y esto tiene un impacto positivo sobre la economía mexicana. Entonces, creo que lo que vimos en la encuesta el día de ayer, con esta revisión del consenso a 3.9% desde un 3.6% anterior, obedece a estos dos factores también. Creo hay algo de actualización de los pronósticos que se va haciendo de forma gradual. No obstante, sí es importante señalar que hay mucha incertidumbre en torno a estos pronósticos. Tiene que ver mucho la incertidumbre en torno al proceso de vacunación en nuestro país. Todavía vemos, por ejemplo, un rango amplio de estimaciones desde un escenario pesimista para el crecimiento de este año de 2.7% hasta uno muy optimista de 6%. Pero yo creo que lo que enfatizaría mucho es que creo que gran parte de las revisiones tienen que ver sobre todo con la expectativa más favorable para Estados Unidos y lo que esto implica para la demanda externa a nuestro país. Claro. Adrián, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Hemos visto en las últimas semanas, Adrián, que también los precios del petróleo pues han repuntado de manera significativa, ya la mezcla ya está arriba de $60. ¿Esto podría contribuir también a una mayor dinámica económica en la medida en que el gobierno tendrá más dinero? Creo que sí, es uno de los factores que podría aliviar las presiones sobre las finanzas públicas este año. Estamos viendo, como bien indicas, una progresión favorable de los precios del petróleo, que definitivamente en términos de ingresos petroleros podría pues cambiar la dinámica que vimos en los últimos 2 años, sobre todo el año pasado. También la parte de los tributarios con la recuperación debería también de verse favorecida. Entonces, todo eso son noticias positivas. Yo creo que sobre todo después del deterioro en las finanzas públicas que vimos en los 2 últimos años, con el agotamiento de los recursos de los fondos de estabilización, por ejemplo, etcétera. Entonces, creo que en términos netos la recuperación de los precios del petróleo sí contribuyen también de forma positiva. Adrián, ¿qué están ustedes viendo con el tipo de cambio? Hemos visto que se ha depreciado el peso y se ha ido recuperando también. En buena medida hay elementos atribuibles, por ejemplo, a un aparente
pues a una aparente preocupación por los datos de la inflación. ¿Qué es lo que podemos esperar en cuanto a la cotización del peso? Y también, por otro lado, en cuanto a lo de la recuperación o el posible fortalecimiento de las finanzas públicas, ¿cómo están viendo el repunte en los precios del petróleo? ¿Cómo puede esto incentivar también en el desarrollo, en el crecimiento económico para este 2021? Sí, muy bien, Darío. La parte de los precios del petróleo tiene que ver con lo que le comentaba a Rogelio. Yo creo que contribuye al final de cuentas estas alzas que hemos visto recientemente al crecimiento últimamente, sobre todo pensando en el beneficio que puede derivar la Secretaría de Hacienda de estos precios del petróleo relativamente más elevados. En el tipo de cambio, lo que vimos en la encuesta del día de ayer es, yo diría, un mensaje mixto para el plazo más corto, que es la expectativa de los analistas hacia el cierre de 2021. Hemos visto una tendencia muy notoria de un tipo de cambio más y más y más apreciado, es decir, una cotización del peso al dólar menor. Teníamos en esta última encuesta del día de ayer una cotización de 20 pesos con 20 centavos para el cierre de este año, de acuerdo al consenso de analistas. Es un poquito más baja que la que vimos hace 15 días de 2023, pero sí es más baja que lo que hemos visto en quincenas previas, 20.30 en la anterior, 21.40 en la previa, 22 hace 2-3 meses. Entonces, sí se ha visto para la expectativa de este año un tipo de cambio más apreciado cada vez, en niveles un poquito más apreciados de los que vemos el día de hoy. Para 2022, sin embargo, a pesar de que también habíamos visto esta tendencia en quincenas recientes, en esta última encuesta vimos un brinco otra vez a una expectativa de 21 pesos por dólar, desde un nivel previo de 20 pesos con 37 centavos. Entonces son mensajes mixtos. Creo que el mensaje principal que yo enfatizaría es que en general sigue viéndose una debilidad generalizada del dólar, con todo este escenario de cómo viene progresando las vacunas, con recuperación económica en Estados Unidos. Me parece que hay cierta mayor confianza de los inversionistas a nivel internacional en la recuperación de la economía a nivel mundial, y esto termina favoreciendo a los activos de riesgo como el peso y como las otras economías, las monedas de otras economías emergentes. Me parece que ese es el escenario central. Ya hacia 2022, la parte que empieza a complicarse es si vemos una recuperación muy rápida de Estados Unidos y sobre todo un escenario de reflación, es decir, que empiece a darse tasas de inflación en aquel país más altas, sostenidamente más altas. Entonces podríamos ver un escenario en donde las tasas de interés de la Reserva Federal en Estados Unidos se incrementarían, y esto podría poner en riesgo los activos como el peso, por ejemplo. Y entonces me parece que esto puede estar detrás también de la depreciación que se vio en las expectativas del tipo de cambio para 2022. Y para México, Adrián, ¿cuál sería la expectativa de inflación para este año y para 2022 a partir, pues, de lo que nos comentas? Sí, Rogelio, fíjate que hay datos interesantes en la encuesta. Primero que nada, está la expectativa para esta quincena, el dato que publica INEGI el día de mañana, que sería un dato relativamente elevado. Los analistas están anticipando un estimado de 3.9% en el dato con frecuencia anual de la inflación. Este dato es mayor a la cifra que teníamos hace una quincena de 3.74%, y refleja sobre todo una prolongación en los aumentos de la inflación no subyacente. Hemos visto en quincenas recientes aumentos importantes en los precios de energéticos, del gas y sobre todo de las gasolinas también, tanto de la Magna como de la Premium. Esto muy vinculado a lo que comentaban tanto tú como Darío, con estos aumentos en los precios de los energéticos. Entonces, diría que en el corto plazo estamos viendo estos incrementos en la inflación, sobre todo por la parte de energéticos. Para el mediano plazo, la expectativa al cierre de este año no se modificó. Los analistas ya preveían una inflación de 3.70%.
y para 2022 también una inflación de 3.5%. Entonces ahí hay cierta estabilidad, a pesar de que en quincenas previas sí hubo ciertos incrementos, pero digamos que todavía las expectativas se mantienen ancladas dentro del rango de variabilidad de Banco de México de 3%, más o menos un punto porcentual. Pues Adrián de la Garza, director de Estudios Económicos de Citibanamex, como siempre, muchas gracias por tu disponibilidad, gracias por la entrevista. Gracias por la invitación, que estén muy bien. Gracias igualmente.